calcular ese circuito, es decir, voy a calcular la resistencia y corriente total del circuito, así como la caída de voltaje e intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Primero analicemos qué tipo de circuito tenemos aquí, porque es muy diferente al que teníamos en el video pasado, ¿cierto? Aquí tenemos un alambre conectado a una batería. Ese alambre continúa por ese camino y miren que se empieza a ramificar, ¿sí? Es decir, este se empieza a ramificar, está conectado a una resistencia, este aquí se empieza a ramificar nuevamente conectándose a otras dos resistencias. Dicho este análisis, lo que tenemos aquí es un circuito eléctrico conectado en paralelo, ya no en serie, ahora es en paralelo. Y por lo que es un circuito diferente, tenemos que utilizar otras fórmulas diferentes, ¿vale? Entonces, para circuitos eléctricos conectados en paralelo, las fórmulas son estas. Vemos que para la intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades de corriente de cada resistencia, es decir, la intensidad de corriente 1 igual más intensidad de corriente 2 más intensidad de corriente 3 más, y así sucesivamente si tenemos más resistencias conectadas. Y para el voltaje total es igual a voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual a voltaje 3, y así sucesivamente si tenemos más voltajes conectados. ¿Cómo así? O sea, eso quiere decir que el voltaje total del circuito va a ser igual para cada una de las resistencias. Y para las resistencias, es decir, la resistencia total es igual al recíproco de cada resistencia, es decir, 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 más, y así sucesivamente, y tenemos más resistencias conectadas. Listo, dicho este análisis de fórmulas, primero tenemos que calcular la resistencia, ya que es lo más fácil que se puede hacer, porque ya los datos no los dan de una vez. Entonces aquí, resistencia total, o 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, que es de 20, por el momento voy a estar emitiendo las unidades para hacer espacio, 1 entre la resistencia 2, que es de 30, ese 3 me quedó muy feo, discúlpenme, más 1 entre 60. Espero que en el fondo no se escuche la lluvia. Y la suma de todas esas fracciones nos da un décimo. Perdón por ese ruido, posiblemente fue el viento. Entonces aquí 1 entre la resistencia total es igual a un décimo. Pero estas fracciones las vamos a voltear, es decir, resistencia total sobre 1 igual a 10 sobre 1. Entonces, por lo que tenemos mismos denominadores, se cancelan y nos queda total, resistencia total, que es igual a 10 ohms. Listo. Entonces aquí tenemos que la resistencia total es de 10 ohms. Aquí anotamos resistencia. Pero discúlpeme, esa R me quedó muy fea. Resistencia total 10 ohms. Y aquí tenemos también, ya nos dan el voltaje total. Voltaje total, que es igual a 120 volts. Listo. Ahora, como tenemos ya la resistencia y el voltaje total, se me olvidó anotarlo aquí o decirlo al principio del video, tenemos que tener en cuenta la LDO, que si no han visto la LDO, les recomiendo a que vean mi video antepasado que explico en qué consiste la LDO. Pero en resumen, la fórmula de la LDO es voltaje, que es igual a intensidad corriente por la resistencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya resistencia y voltaje. Lo que queremos calcular es la intensidad de corriente total. Entonces resistencia que está multiplicando pasa a dividir, nos queda aquí voltaje sobre resistencia es igual a intensidad de corriente total. Añadimosla aquí, es sub T. Listo. Entonces aquí de una vez reemplazamos voltaje total 120 volts sobre resistencia total 10 ohms, y esta fracción nos da 12 amperes. Es decir que un volt entre 1 ohm es igual a 1 ampere, que ciertamente corresponde a unidades de intensidad de corriente. Es decir, intensidad de corriente total es igual a 12 amperes. Es decir, ohm para resistencia, voltaje, volt para voltaje,
y ampere para corriente son unidades del sistema internacional. Y es con la que siempre voy a estar trabajando aquí, ¿listos? Entonces, aquí nos piden calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Pero si ustedes se ven acá, el voltaje total es igual para cada una de las resistencias. Es decir, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, para cada una es de 120 volts. 120 volts. Listo. Y para las resistencias, pues simplemente es cuestión de anotar los datos. Los voy a anotar aquí para tener ya todo organizado y no tener que estar mirando allá o enredarme aquí con lo que tengo. Resistencia 1, 20 ohms. Resistencia 2, 30 ohms. Ese 3 me quedó feo. Resistencia 3, 60 ohms. Listo, entonces nos piden calcular también la intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Y aquí me voy a apoyar de la ley de Ohm, y exactamente de este mismo término. Entonces lo vamos a anotar aquí: voltaje sobre resistencia igual a intensidad de corriente. Entonces, para intensidad de corriente 1, 2 y 3 respectivamente, vamos a calcularlo. Resistencia 1, bueno, primero voltaje 1, que es de 120 volts. Resistencia 1, 20 ohms. 20 ohms. Y eso es igual a la intensidad de corriente, lo que es igual que esta fracción nos dé 6 amperes. ¿Sí? 6 amperes. Y listo. Para la resistencia 3, 30. Y esta fracción nos da 4 amperes. Y para la resistencia número 3, 60, esto nos da 2 amperes. Listo. Con esto he terminado mi explicación. Espero que les haya gustado el video y les haya servido de ayuda. Ya saben que le pueden dar pulgar arriba. Y hasta la próxima.